buenas tardes. A ver si me voy a poner nervioso. Bienvenidos al Lunch and Learn de Continuous Delivery. Uno de los últimos cambios que he hecho ha sido justamente en el título. Aquí aparecía Continuous Delivery, pero ahora solamente se queda en Continuous D.Jobs. El D. es porque todos los nombres que tienen un apellido D son peligrosos y no solamente nos podemos quedar en Delivery. Al final lo que cubrimos es todo el ciclo de vida de desarrollo dentro de Stratio y heredado en Datio, y vamos a ver qué elementos son los que aplican y qué puntos de mejora tiene y qué problemas ha habido a la hora de implantarlos. Una de las dos preguntas que había en la hoja de cálculo donde os teníais que apuntar para venir al Lunch and Learn planteaba dudas sobre la diferencia entre Continuous Delivery, Continuous Integration y Continuous Deployment. Esto tiene que ver con quitarle el título y dejar solamente la D. Como ideas básicas, integración continua es uno de los 12 principios que se definen en la metodología de Stream Programming, y muy resumidamente lo que se busca es que haya builds automatizados donde se compile o se construya el desarrollo en cuestión y se ejecuten los tests sin entrar a detallar cuáles lo antes posible, deseablemente varias veces al día. Una ampliación de la integración continua es el despliegue continuo, donde lo que intentamos es asegurar que hay el resultado de la compilación disponible para que alguien pueda utilizarlo en pasos posteriores, normalmente para realizar instalaciones a mano. Y en el Continuous Deployment lo que se hace es utilizar los artefactos que hemos conseguido anteriormente en la etapa de Continuous Delivery para hacer esa instalación automatizada y desatendida. En general, en cualquiera de las tres opciones lo que obtenemos son varios beneficios, como un time to market reducido, porque lo que estamos es acelerando y automatizando procesos. Mejoramos la trazabilidad de los artefactos deseablemente instalados en un entorno de producción hacia cuál es el commit correspondiente, esto que se veía en ingeniería de software. Al automatizar la fiabilidad y la calidad, en teoría deberían ser mejores que si hay una intervención manual en general realizado por un humano, ya que nosotros somos propensos al fallo. He puesto aquí dos enlaces que se refieren a dos entradas por Martin Fowler y Ward Cunningham, que tienen que ver con la firma o la elección de estas prácticas de Stream Programming, y también están muy relacionados con Scrum. Otra de las preguntas o de las sugerencias era plantear las alternativas que hay entre GoCD, Travis y Jenkins, que son las tres herramientas de integración continua con mayor calado en el mercado. En resumen, hacen lo mismo, son simplemente ejecutores. La clave es con qué elementos se integran y la facilidad de uso que ofrecen. Diferencias principales, pues que GoCD es una instalación on-premise. No quiere decir que sea bueno ni malo, pero te limita. Travis es todo lo contrario, solamente tiene un servicio basado en cloud. Y en el caso de Jenkins, y ya se me van viendo los colores, tienes posibilidad de tener una instalación on-premise, que es la que disfrutamos en Stratio, y un servicio ofrecido en un entorno de cloud. Y a partir de ahora es cuando empieza la presentación, ¿vale? Estos son los puntos por los que vamos a pasar, viendo un poco cómo ha evolucionado el entorno en el tiempo que llevamos en Stratio, mejoras que se han hecho en un principio, cómo dimos un pequeño cambio de rumbo, la introducción de Docker en nuestra arquitectura, mejoras sobre el procedimiento de entrega, qué vamos a ver en el futuro, un resumen, y luego habrá un turno de preguntas, porque muchas de las cosas que probablemente sean interesantes las habré dejado fuera.
probablemente a propósito. ¿Qué pasó no hace mucho? Pues teníamos una instancia, no hace mucho es año y medio, no llega a 2. Teníamos una instancia de Jenkins, antes de que yo entrase en Stratio ya había una instancia de Jenkins, donde teníamos esclavos clásicos, eran máquinas virtuales enlazadas de manera estática con Jenkins, y jobs de tipo freestyle. ¿Qué era lo que teníamos? Pues una barbaridad de jobs, esto no lo vais a ver, pero bueno, hay un montón de jobs, cada uno cubriendo cada una de las etapas por las que se pasaba. Había un job que ejecutaba test unitarios, había otro job que compilaba, había otro job que ejecutaba los test de integración, otro hacía el análisis de código, y entre sí se iban llamando. La configuración, esto tampoco se va a ver, la configuración de un job freestyle es a través de un formulario en la interfaz web de Jenkins, donde tienes que ir añadiendo elementos de interfaz. Por cada una de las acciones que quieras, añades un elemento. Estas dos diapositivas, bueno, lo que representan es que al final, en la interfaz web, a medida que vas añadiendo acciones, la complejidad crece, el tamaño crece y la mantenibilidad es peor. Peor aún, en las etapas de análisis de código utilizábamos una herramienta que utilizaba un archivo de properties para definir cuál es el resultado del análisis. Ese archivo de propiedades estaba hardcodeado dentro de cada uno de los jobs, indicando alguno de los elementos, como puede ser el nombre del proyecto, el identificador, cuáles son los módulos que contenía. Esto repetido por cada uno de los proyectos dentro de Stratio. En algún momento se mejoró y se añadió la posibilidad de ejecutar en paralelo las etapas de test de integración y test unitarios. Reducíamos el tiempo, pero seguíamos teniendo jobs encadenados. Y lo peor de todo, no teníamos una etapa de despliegue. Solamente compilábamos y veíamos si los tests escritos por los desarrolladores pasaban. Pues esto pintaba mal. ¿Cómo evolucionamos? Pues añadiendo un nuevo nodo. Hace falta más madera, pues vamos a echarla. Ese nodo estaba contratado en Headner, era una máquina con 32 GB de RAM, 8 cores, bueno, estaba bien. Y la arquitectura que teníamos mejoró sobre los 4 workers que teníamos en un principio, con 2 slots de ejecución cada uno. Dependiendo del momento del día, se iba tocando a mano para subir a 3 slots, si se encolaban muchos jobs, pues añadimos un nuevo nodo, que era el de Headner, con 2 slots de ejecución, donde se empezaba a trabajar con contenedores. Estos contenedores, el uso era de cara a los servicios que necesitaban cada uno de los módulos como parte de sus test de integración. Entonces el uso era relativamente residual. Seguimos con la misma situación, hay jobs freestyle, no es mantenible, cada vez Stratio va creciendo, el número de empleados y necesidades de ejecución, esto no servía. Volvemos al principio y aquí es donde, por orden de la superioridad, había que valorar si cambiábamos a OCD o nos manteníamos con Jenkins, si aprovechando el ruido cambiábamos de Maven a Gradle y si se iba a utilizar el plugin de Workflow, que ahora mismo se llama Pipeline, como añadido de Jenkins para mejorar este enfoque de despliegue continuo. Y tenemos pues una lista de pros y contras. En el caso de Go está el hype, es algo nuevo. Mola mucho más, aporta ideas nuevas, pero el soporte que tenía en aquel momento por la comunidad es pobre, o vamos a decir bajo, tampoco vamos a echarles mucha mierda. Os decía antes que las 3 alternativas, GoCD, Travis y Jenkins, son iguales y lo que se diferencian son con las integraciones. Esas integraciones vienen implementadas por plugins. En el caso de GoCD, el número de plugins que había era corto y no nos ofrecía uno básico, que es la integración con un demonio de Docker, por ejemplo.
La alternativa, que es seguir con Jenkins, pero mejorándolo, pues bueno, tenemos elementos que otra vez, viéndoseme los colores, creo que son positivos. Es una herramienta claramente establecida, empezó en Sun con el nombre de Hudson, en algún momento se creó un fork con el nombre de Jenkins y los dos hitos fueron estos, 2005 y 2011. Al final es una herramienta con más de 11 años de bagaje. Se le añadió el plugin de Workflow que permite no tener que definir los jobs como jobs freestyle a partir de componentes de la interfaz. Tiene un universo de 1200 plugins, de los cuales muchos son absurdos. Hay un plugin que te cambia, en algún momento te cambia el logo, en lugar del de Jenkins era un Chuck Norris. Asusta mucho, pero no sé yo si ayudaba a corregir los builds. Y bueno, la comunidad, la organización que hay en GitHub tiene más de 630 personas. O sea, hay 630 personas responsables de cada uno de los plugins o del propio core de la organización. Además tiene detrás otra sociedad que es CloudBees, con sus empleados, con su monetización y que hacen un aporte al proyecto open source bastante importante. En este caso la elección fue Jenkins y ahí es donde continuamos. El siguiente dilema, pues Gradle o Maven. Volvemos a estar en la misma situación. Gradle mola mucho, Google son muy buenos, no nos espían, el hype es enorme. Pero teníamos algún inconveniente que podría ser los plugins con los que estábamos ya trabajando dentro de los builds en Maven, principalmente la generación de devs y RPMs. Todos los productos de la plataforma de Stratio en este momento lo que generaban era paquetes dependientes del sistema operativo para ser instalados. Si no los podíamos generar, no nos valía. Mola, Groovy está bien, Gradle se apoya en Groovy, está bien, da demasiada flexibilidad, que eso puede parecer que es bueno, pero de cara a la integración de varios desarrollos es un pelín duro, pero bueno, no estaba mal. Y por otro lado tenemos Maven. Vuelve a pasar lo mismo que con Jenkins, es una herramienta vieja, muy estable, llevan desde el 2002. El concepto es muy sencillo, tiene un ciclo de vida que está documentado y en una tabla se ve claramente. Hay plugins igual para todo y tiene un gran problema, que es muy malo, que la configuración es muy mala porque se apoya en XML. El elemento decisor entre estos dos fue que todos los proyectos que había, todos menos uno, los proyectos que había en Stratio en ese momento, ya eran proyectos Maven y la migración a otra herramienta de construcción habría supuesto un coste razonablemente alto. Aparte de lo que os decía del empaquetado. Al final, ¿con qué nos quedamos? Pues ya lo he dicho, Jenkins y Maven. Jenkins con el plugin de Workflow, importante, si no, no hay un Cristo que use la herramienta. Al final nos da la misma potencia de un Jenkins normal y es mucho más mantenible, más cómodo. Y el uso de Maven con plugins. De hecho, parte de los plugins son creados por parte de Stratio, como son el de Unix, tiene modificaciones por parte de Stratio, el de Scala lleva un ticket varios meses para ver si añadimos una configuración adicional y el de Jacoco, que en aquel entonces, en el caso de Gradle, estaba todavía en la incubadora. Como resultado de todo esto, pues hay un nuevo proyecto oculto, parecido al de Geo, nadie sabe que existe, hasta que empieza a sonar, donde se empiezan a crear flujos de despliegue continuo. Se comenzó el 5 de marzo del 2015, el otro día fue nuestro cumpleaños y no hubo tarta. Tenemos más de 3.200 commits, muchos de ellos se podrían eliminar y luego veremos por qué. Hay 18 committers, todos son empleados de Stratio porque es un proyecto privado y tenemos 7.000 líneas de Groovy en un proyecto mavenizado. Y es mavenizado porque
aplicamos los mismos principios, o casi los mismos, que el resto de los proyectos de desarrollo. Es un proyecto Maven que tiene un propio pipeline para analizarse, que no tiene ni un solo test, y es una de las cosas que nos lastran. Ahora pasaremos también a ver por qué. Y como resultado, utilizando este proyecto de desarrollo, pues tenemos más de 80 jobs en 23 carpetas en Jenkins. Ese más de 80 se ha quedado bastante corto. Ahora estaremos por encima de 90 o casi 100. Ha habido más de 27.000 ejecuciones de jobs y un tiempo medio de ejecución de 8.200 segundos. Este tiempo medio es por meter una línea. Hay algunos jobs que se han quedado colgados y han estado ejecutándose durante 3 días. Hay muchos jobs que se ejecutan y se ejecutan durante 1 segundo porque no interesa continuar con la ejecución. Entonces, bueno, pues como media es un número, nada más. ¿Puedo decir FOC? Como la presentación está en Google, pues si me quedo sin conexión, no hay manera. De continuar. Vale. Siguiente evolución que hicimos, pasar de esclavos. Ya hemos desechado los jobs freestyle, vamos a apostar por el plugin de Workflow, que luego se renombró. Pues vamos a continuar apretando y en lugar de tener esclavos con un número de slots fijos, vamos a trabajar con contenedores. Docker también mola, es algo que es casi de uso imperativo, y el PaaS, que es uno de los módulos nuevos que va a tener Stratio, es prácticamente en lo que se apoya. Entonces estoy convencido que el PaaS va a funcionar porque la rueda gira. ¿Qué es lo que tenemos? El uso de otro plugin que integra Jenkins con un demonio de Docker, que nos provee de un número determinado de workers. Cada uno de los workers puede tener un número por definir de ejecutores. Nos permite utilizar distintas imágenes base, con lo que de una manera cómoda podemos cambiar los workers de Ubuntu a CentOS. De hecho, hay algún módulo que utiliza workers de los dos tipos. Es un proveedor de cloud y tiene definido un tiempo de vida de cada contenedor mientras está ocioso. Si en un momento de carga hay 10 jobs que se están ejecutando, habrá 10 contenedores que estén proveyendo workspace para ejecutar las tareas que correspondan. Una vez que se vaya desechando su uso, estos contenedores automáticamente desaparecen. Y es razonablemente simple. Al final lo que hace este plugin es un pull de la imagen, un run para crear un contenedor a partir de la imagen que se haya configurado, se crea un túnel SSH y a partir de ahí Jenkins empieza a enviar comandos. Como es completamente flexible, podemos limitar en cuanto al TTL o al número de contenedores o de workers que vamos a tener, pues podemos escalar tanto como queramos. Esto ya empieza a molar. Por ir adelantándonos, si tuviésemos que crear ahora un nuevo pipeline para algún módulo, pues lo que tenemos que hacer es copiar y pegar. No tiene mucha complejidad. Lo he separado en 4 partes, pero realmente esto es un único script de Groovy, donde lo que tenemos que hacer es importar una anotación, definirla, hacer una importación de elementos de configuración comunes, lib.groovy, libvars y libpipeline, definir varios elementos de configuración, como puede ser el módulo, el repositorio al que se refiere, darle un identificador corto, anotar cuáles son los estados por los que puede pasar una pull request, esto más adelante también lo podemos ver,
indicar cuál es el time en Slack y definir por cada una de las acciones que un desarrollador puede provocar, qué pasos son los que se va a ejecutar. Por adelantarme, hay cuatro operaciones distintas, cinco. El mergeo de una pull request, que está cubierto en este Closure Merge Actions. La creación o actualización de una pull request, la creación de una rama, la generación de una release o la operación de rebase que se hace en el repositorio. Para los que no trabajéis con ello, una pull request en GitHub puede tener varios commits. Parte de lo que se hace es actualizar esos commits para ponerlos en la parte superior del árbol de GitHub y luego reducirlos a un único commit. Ese sería el squash. La generación de la release implica cambios de versión, empaquetado y distribución de un paquete. La ramificación, mantenemos una rama por cada una de las versiones minor que tiene cada uno de los productos. Y una pull request, pues bueno, es abrirla e ir añadiendo commits. En cada una de las etapas se realizan distintas acciones, pero siempre que esté uniformizado cuál es el concepto de esa acción, podemos definir métodos que sean comunes para todos. DoBuild lo que hace es compilar, construir. O bien ejecuta un Maven test compile o ejecuta un make compile. Actualmente las dos únicas opciones que tenemos para trabajar es con make o con Maven. Y el uso de make vino propiciado por el PAS y hubo que meterlo con calzador. ¿Qué problemas hay? A la hora de añadir una nueva funcionalidad que os he vendido, que es como copiar y pegar, pues que no es siempre así. El trabajo que se hace es con excepciones. No hay manera de controlar si una tarea que se ha ejecutado tiene un código de retorno, determinado. Si falla el plugin de Workflow, lo que hace es lanzar una excepción. Esa excepción hay que capturarla y tratarla. Toda la programación es basada en excepciones y eso es horrible, pero no hay alternativa. Hay que tener cuidado con la sandbox. El plugin de Workflow, a pesar de recibir código Groovy, no está ejecutando directamente ese código, sino que dentro de una sandbox, un entorno controlado donde desde Jenkins se limitan qué métodos se van a ejecutar y qué métodos no se pueden ejecutar, interpreta el código Groovy para al final pasárselo al intérprete subyacente que hay. Cada vez que se introduzca un nuevo método, ese método es probable que haya que aceptarlo en esa sandbox. Para aceptarlo, se tiene que haber lanzado una excepción que indique que ese método se ha rechazado. Entonces, las excepciones que tenemos que esperar, no solamente podemos capturarlas y almacenarlas, sino que tenemos que relanzarlas en determinados casos. Y luego, por supuesto, los bugs. Es un plugin que es relativamente reciente, que ha tenido un desarrollo muy fuerte por parte de CloudBees, que es la empresa que os decía que hay detrás de Jenkins, pero aún así hay bugs. Todo el software lo tiene. Pero bueno, el soporte es razonablemente bueno y apoyándonos en la comunidad podemos salir al paso. Al final, ¿qué tenemos? Pues un stack tecnológico que es flexible y en teoría sólido. Partimos de Jenkins, tenemos una integración con GitHub y con GitLab. La integración con GitLab no está completa, hay otro ticket que se resolverá en algún momento. Tenemos una instancia de Gitolite que hace de caché entre GitHub y GitLab. Realmente es un proxy caché. Utilizamos Maven para construir. Gran parte de los proyectos utilizan Java. También hay Python. La gente de Intelligence utiliza R para construir. Utilizamos Swarm para tener un clúster de demonios de Docker. Entonces nuestro Jenkins empieza a servir contenedores. Hay un demonio de NFS con el que se comparte el workspace entre el máster de Jenkins y los esclavos que se iban provisionando dinámicamente.
Ya que tenemos esclavos que se provisionan a través del clúster de Swarm, hay que utilizar Consul como orquestador. Hay otras alternativas, pero bueno, Consul es ligero y cómodo. Para dar una capa de red entre los distintos contenedores, ya que están en distintos hosts, se utiliza Weave. También hay alternativas, podríamos utilizar nativamente el soporte de networking que ofrece Docker, pero eso nos obligaría a sacar Consul de un demonio de Docker y no es tan gracioso. Tenemos un registro de Docker, hacemos construcciones con Node.js, hay un Elasticsearch, un Mongo por ahí colgando, una instancia de Concerto, que es la que se ve en las teles cuando no se tuestan, en las teles de Stratio. Se utiliza Database. Uno de los productos de Stratio, la versión 0.5.0, ahora van por la 0.17, o sea, hace 12 sprints, que teniendo una media de 3 semanas, pues es una barbaridad. Tenemos una instancia de Nexus bastante desactualizada, donde almacenamos algunos de los artefactos. Los Dev y los RPM en algún momento se almacenaban en esta instancia de Nexus, pero han pasado mejor vida, ahora están en otro repo. Y esos repos son repos de Yum y de Red Hat. También utilizamos servicios de Amazon S3 para subir la documentación y parte de los artefactos generados por el PaaS. Utilizamos Slack para la comunicación a los distintos módulos, informarles cuándo comienza y cuándo finaliza un job, si ha fallado, si ha habido un timeout. Tenemos integración con Jira, en el sentido desde Jenkins hacia Jira. Luego Jira tiene sus propias integraciones hacia GitHub. También realizamos un análisis de código con SonarQube y una instalación del entorno virtualizado que podemos controlar para arrancar y parar máquinas, levantar máquinas virtuales a partir de templates y demás. Realmente con Packer esto es un poquito de trampa, porque no utilizamos Packer, estamos en proceso de duplicar la funcionalidad que ofrece Packer y hacerlo nativamente con Docker. Y una de las últimas funcionalidades, que es la integración con Marathon. Podemos desplegar contenedores dentro de un clúster de Marathon como parte del flujo de despliegue continuo. Aparte de esto hay muchos más componentes. Hay un Apache delante de Nexus y de Jenkins que comparten host y a partir de virtual host redirige las peticiones al que corresponde. No sé si es un Nginx el que está en la DMZ de Stratio y redirige las peticiones provenientes de GitHub o GitLab. En el caso de GitLab hay un proxy que realiza alguna modificación sobre la URL. Hay algún componente más y es posible que sigan creciendo en el futuro, aunque la idea es intentar simplificar y condensar algunos de los elementos. Os decía antes que no hay test. No hay test porque lo que tenemos es un entorno sumamente acoplado con todos estos componentes y tenemos dos opciones: o duplicamos o moqueamos. Si moqueamos cada uno de los componentes externos, pues es una maravilla, no estamos probando nada. Y hay algunos que no podemos duplicar. Atlassian no nos va a dejar sin pagar tener otra instancia. GitHub y GitLab pasa un poco lo mismo. El registro de Docker tenemos dos, uno el interno y otro el público. El público no lo podemos duplicar, el interno sí. Y lo mismo pasa con el entorno virtualizado. El vCenter pues es el que tenemos con las máquinas que hay y las licencias no dan para más. Después de esto, que es toda la pila de elementos con los que interactuamos, pues bueno, realmente tenemos una estructura donde un desarrollador con coleta o chica, ya que tenemos pocas, interactúa con alguno de los repositorios de código con los que trabajamos, GitLab o GitHub. La instancia de GitLab puede ser la pública o puede ser la que hay en Paradigma. En cualquiera de los dos casos, las interacciones que puede realizar ese desarrollador son las 5 que os decía al principio: crear una pull request, hacer un rebase, mergear directamente un commit, deseablemente tendría que ser una acción indirecta no realizada por el desarrollador, pero podría darse el caso, generar una nueva release o generar una nueva rama. En cualquiera de los casos,
desde los repositorios de código llega un hook a Jenkins. Jenkins está en una máquina que es Nickel compartiendo con otros servicios. Tenemos SonarQube, Nexus y Weave. Weave era la herramienta que daba la capa de red entre los contenedores. Lo siguiente que hace GitHub es hacer un checkout desde Gitolite y Gitolite a su vez se lo baja desde el repositorio en cuestión. Esto es mentira porque Gitolite no tira de GitLab, pero me he vuelto loco poniendo flechas. Con esto que conseguimos, el workspace en Jenkins siempre está vacío. En lugar de tener que hacer un checkout y bajarnos un repositorio completo, y en Stratio hay una cierta querencia por tener repositorios gordos, por encima de los 100 megas, 100 megas de texto es mucho, ahí hay más cosas. Con Gitolite lo que mantenemos es una caché, ese Gitolite lo que hace es descargarse el delta, el tráfico hacia afuera se reduce a unos pocos Ks, que son el cambio que acaba de realizar el desarrollador, y se sirven todo el repositorio completo, los más de 100 megas, a Jenkins. Como la instancia de Gitolite es local, ganamos en tiempo y en tráfico bastante. A continuación lo que hace Jenkins es intentar provisionar un esclavo. Para provisionar un esclavo hace una petición a Swarm, al manager de Swarm, el que gestiona el clúster de Docker. La manera de gestionar el clúster es consultar a Consul cuáles son los nodos disponibles para reenviar la petición. Suponemos que Consul nos devuelve un nodo, realmente ese nodo a lo que está apuntando es a una instancia de Weave en otra máquina, y esa instancia de Weave acaba en el demonio de Docker de esa misma máquina. Ese demonio de Docker previamente se ha registrado en Consul. Entre la máquina de Jenkins y la máquina proveedora de contenedores para ser utilizados como esclavos, se comparte el workspace por NFS, y dentro de ese worker que hemos provisionado, utilizando las distintas herramientas de construcción, pues se harán varias tareas: compilación, test unitarios, test de integración, empaquetado, análisis de código. Con cada una de esas tareas lo que vamos a hacer es ir escribiendo en Mongo a través de una aplicación que ofrece un servicio REST y que tampoco, creo que no tiene ni repositorio. Está hecha en Node, en una máquina que nadie recuerda y que cada vez que hay que reiniciarla es un... ¿Esto cómo va? ¿Quién lo ha hecho? Al final, en ese Mongo, lo que vamos escribiendo son eventos. Esos eventos son leídos por la instancia de database y se muestran en las televisiones que hay. El resto de las interacciones que puede realizar el flujo pues implica versionar los Javadoc y Scaladoc en S3, notificaciones a Slack, arrancar contenedores, despliegue en Marathon, despliegues de artefactos o actualización de tickets de Jira. Esto no me he cansado escribiendo tanta flecha. La gracia que nos ofrece esto es que igual que tenemos un nodo, podemos tener otro, incluso un tercero. Ahora mismo tenemos 4 nodos en el clúster de Docker. El añadir uno es, otra vez más, ya que se ha industrializado, es trivial. Es clonar la máquina virtual donde está, cambiar el identificador del demonio de Docker y hará una touch al clúster y empezará a proveer los recursos que contiene. Esta infraestructura es bastante semejante a la que ofrece o la que va a ofrecer el PaaS. Tiene alguna diferencia. La otra es basada en Mesos. Esta se utiliza Swarm, pero bueno, a grandes rasgos es muy parecida. Bueno, y me olvidaba, tenemos un registro interno donde las imágenes que vamos generando se van publicando. El registro, el manager de Swarm y Consul están dentro de un demonio de Docker. Lo deseable a corto plazo es simplificar esos elementos de configuración, que Nexus, la versión 3.1 que instalaremos cuando la saquen, aloje el repositorio de contenedores, eliminamos un servicio y consolidamos elementos. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Pues inventando. Cada vez que llega una petición hay que atenderla, ver si es razonable y aplicarla. Al final el objetivo es automatizar lo máximo posible para ser vagos.
solamente hay que corregir bugs y no tener que hacer tareas automáticas. Las funcionalidades que tenemos, que son por las que hemos pasado, pues son estas: hay integración con los repositorios de código, podemos tirar de Maven o de Make, hay una gestión de credenciales más o menos segura a nivel de Jenkins. Jenkins tiene un almacén de claves y en determinados scope del pipeline se pueden publicar como variables de entorno. Estamos ejecutando test unitarios de integración y de aceptación. Empaquetamos los desplegables, los artefactos que cada desarrollo considere. Se hace un análisis sobre ellos, se despliegan o bien a los repositorios al registro de Docker, a Nexus, a alguna otra máquina, a S3 también se suben. Tenemos instalaciones en entornos de pre y potencialmente en entornos de pro, porque viene a ser lo mismo, o bien la instalación de un paquete, o la operación sobre un archivo, o el despliegue en Marathon. Como algunos de los desarrollos dentro de Stratio son open source, se generan artefactos, jares, que se despliegan en Sonatype. Sonatype es el paso intermedio antes de llegar a los repositorios públicos de Maven, a los centrales. La aprobación de ese proceso también es automatizada. Hasta ahora lo que tenía que hacer, bueno, hasta hace unos meses, cada uno de los desarrolladores tenía que acceder a la interfaz web de Sonatype, del Nexus de Sonatype, realizar 4 clics y entonces terminaba el proceso. Eso se ha automatizado también. Tenemos la posibilidad de arrancar un entorno basado en contenedores que sirva para los test de integración o los test de aceptación, a integración con Jira a la hora de añadir comentarios, etiquetas, y clonando la funcionalidad de Travis, que está muy bien, pues tenemos un Jenkins.iml que define cuáles son o que puede definir cuáles son los parámetros para los test de integración o aceptación y qué servicios son los que van a requerir. Gran parte de las variables o muchas de las variables que estaban definidas en el Groovy se han intentado sacar ese YAML. Hay algunas que no es posible por el orden de ejecución, pero bueno. Y como elemento adicional que todavía nadie usa, ya que cada módulo supuestamente puede crear una imagen de Docker, esa imagen de Docker puede utilizar un entry point definido por el propio módulo y que esté versionado dentro de su repositorio de código. Entonces es self-service, que realmente es self-service. Cada uno de los módulos es independiente para ver qué servicios son los que requieren para los tests y para las imágenes a generar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Emular el funcionamiento de Packer. En lugar de tener que depender de una instalación de un servicio externo, pues solamente con el plugin uno de los plugins de Docker que hay para Jenkins, vamos a ser capaces de levantar un contenedor donde ejecutemos los test de aceptación por las distintas plataformas que se consideren, ejecutar unos test mínimos y destruir ese contenedor. Siempre vamos a sufrir bugs de terceros, el plugin de Workflow, errores en GitHub, que también pasa, pérdidas de servicio en Jira, cambios de APIs, pues ese va a ser un trabajo permanente. Otra de las tareas que está prácticamente terminada, en teoría, es realizar un cross-build entre distintas versiones de Scala, la solución que ahora dista mucho de ser perfecta, y hay un trabajo que ya os digo que está prácticamente terminado, que mejora la situación actual repartiendo en varios ejecutores las tareas asociadas a cada una de las versiones de Scala. Relacionado con esta anterior, podremos utilizar la instancia de vSphere para ejecutar el mismo job en varios nodos en paralelo. Tenemos pendiente la integración de GitLab y Blue Ocean. Y Blue Ocean es otro de los proyectos asociados a Jenkins lanzados por CloudBees. La interfaz web de Jenkins, os la enseño, es esto. Como todas las herramientas, pues es un poco pobre. Lo que pretenden con Blue Ocean es ofrecer una interfaz con este logo
donde se simplifica todo. En negro sobre blanco va a haber colores y va a haber puntos. Es algo bastante más parecido a Travis, simplifica todavía la interfaz de GoCD, y representa cada una de las etapas por las que va pasando cada una de las ejecuciones de un job. Una vez que esto pase de una versión alfa y se pueda empezar a utilizar y corrijamos bugs y demás, es una de las alternativas para reemplazar la instancia de Mongo y la instancia de Database. Podremos jubilar un desarrollo de hace varios meses, una base de datos que dista mucho de ser óptima, y ese otro desarrollo que os decía, un middleware que hace de capa entre las ejecuciones y Mongo. Al final el objetivo es simplificar todo el proceso y toda la arquitectura. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Mira, aquí es donde se ve el logo que de R1. No quedaban imágenes, entonces he puesto una bonita. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? Pues pasárnoslo bien o mal, depende del momento. Ha surgido una nueva necesidad o un nuevo bug mientras estábamos comiendo, o directamente mientras no estábamos y estábamos en casa. Bueno, pues nos agarramos los machos, tiramos para adelante y vamos a ver cómo resolvemos esto. Cuesta, a pesar de hacerlo siempre en caliente, porque no tenemos test, no tenemos entornos replicados, tenemos gente que nos facilita que podamos reiniciar la instancia de Jenkins. Hay varios bugs por ahí colganderos. Al final, más bien más mal, lo hemos ido completando. Y como resultado, pues tenemos varios módulos, varios jobs dentro de esos más de 80 que os decía al principio, que tienen su propio pipeline. Estos son los que hasta ahora eran módulos de primer nivel dentro de Stratio, que tienen su logo. Algunos dejarán de estar entre nosotros, otros cambiarán de nombre, pero luego hay mucho más por detrás. Hay data source, reempaquetador de proyectos, reempaquetador de Cassandra. Tenemos módulos que no son como tal, que se han hecho un poco de tapadillo y poca gente conocía. Hay otros que sí que se utilizan, pero todavía no son versiones finales y el uso ha sido puntual, como por ejemplo el de Crossbuild, el de Phalanx. La verdad no tengo muy claro qué es lo que hacía. Tiene que ver con Spark. El caso es que ha habido muchos nuevos módulos que ha habido que añadir y ya os digo, probablemente estemos cercanos a los 100. Y como última joya, pues el PaaS. Cuando parecía que estaba todo más o menos tranquilo, hay nuevas necesidades que hay que cubrir. Muy por encima, esto es todo. Habría que entender y tratar bien una aplicación que al final lo que busca es facilitar el trabajo del día a día. No puede escribir código, pero sí es capaz de ver cuando se te ha pasado no añadir un encabezado de licencia en un proyecto open source, cuando un código no compila y te va a evitar mergear una pull request, o cuando en lugar de tener que realizar acciones manuales propensas a fallos, pues bueno, que se equivoque otro. Vale. Vamos a aprovechar el resto de diapositivas. Muchas gracias y esto ha sido todo. Y si tenéis alguna duda, consulta, curiosidad. Perdón. Buenas. Has comentado que se decidió utilizar Maven en vez de Gradle y tengo la duda sobre SVT, ya que muchos equipos utilizan Scala como lenguaje de código. Entonces, si se ha valorado, si se utiliza o si está en el aire. Os decía que parte de lo que considero como peligroso de Gradle es que es código. Ancha es Castilla. En la etapa de compilación tú puedes hacer descargas, puedes ejecutar test, puedes borrar archivos, puedes hacer lo que te dé la gana porque es código. No te ata
a elementos más o menos estables y comunes. En el caso de SBT pasa exactamente lo mismo. Puedes tener tu build de SBT donde te limita las acciones, pero puedes tener código Scala que defina cuál es el proceso de construcción. Esa es la parte peligrosa. La parte positiva resuelven, por ejemplo, las opciones de configuración del cross-build. Una vez que nosotros lo separemos en varios workers, vamos a estar por encima de SBT, porque vamos a ejecutar en paralelo en dos workers distintos dos tareas distintas. Haciendo uso de SBT no podríamos. Y como tercer argumento, el plugin de Scala para Maven, al final lo que hace es utilizar el compilador de SBT por debajo. Lo que estamos ofreciendo es una capa que uniformiza el acceso a la construcción y a la ejecución de test y que por debajo utiliza el mismo compilador. Entonces, ¿es valorable? Sí. ¿Ofrece mejoras? Ahí tengo más dudas. Los plugins de SBT no son los mismos que los plugins de Maven. A la hora de empaquetar volvemos a la misma problemática de antes, que con Gradle. No sería una decisión obvia a tomar. Bueno, como por último, nos decía que teníamos muchos jobs, o bastantes jobs, están separados por varias carpetas, test de aceptación, elementos que forman parte del producto de Stratio o proyectos de Stratio. Y por cada una de ellas vamos a tener cada uno de los jobs de los componentes de ese equipo de desarrollo y donde se podrá ir siguiendo la evolución. Parte de la idea de la integración continua y por ende del resto debería ser solucionar las roturas de compilación cuanto antes. Y ese es otro de los puntos a tener en foco. Cuando falla un job hay que resolverlo pronto. Vale. Pues nada, cualquier otra duda nos podéis escribir y aceptamos sugerencias.